La historia de Elías y Eliseo. En tiempos antiguos, cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, el profeta Elías fue levantado con poder y autoridad para anunciar la verdad y confrontar la idolatría. Era un hombre de oración, celoso por el honor del Señor, y conocido por sus milagros y su valentía frente a reyes y falsos profetas. Pero Elías sabía que su tiempo en la tierra no sería para siempre. Un día, mientras caminaba por orden de Dios, encontró a Eliseo, un joven labrador que trabajaba con sus bueyes en el campo. Al pasar junto a él, Elías arrojó su manto sobre Eliseo, un gesto que simbolizaba el llamado de Dios a seguirle y ser su sucesor. Eliseo no dudó. Dejó sus bueyes, sacrificó su yunta como ofrenda, y siguió a Elías, sirviéndole fielmente como discípulo y compañero. Durante años, caminó junto al profeta, aprendiendo, observando y creciendo en su fe. Cuando se acercaba el momento en que Elías sería llevado al cielo, Eliseo se mantuvo cerca de él, sin apartarse ni un instante. 3 veces Elías le pidió que se quedara atrás, pero Eliseo insistía: «Vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré». Finalmente, al cruzar juntos el río Jordán, Elías le preguntó qué deseaba antes de partir. Eliseo respondió con valentía: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Era una petición profunda, no de poder, sino de la capacidad de cumplir con fidelidad la misión que le esperaba. Entonces, mientras caminaban y hablaban, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, conmovido, clamó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». Cuando ya no lo vio más, recogió el manto de Elías que había caído, y supo que ahora era su turno. Desde ese día, Eliseo comenzó su ministerio con poder. El mismo río Jordán que habían cruzado juntos se abrió cuando golpeó sus aguas con el manto de Elías. El pueblo reconoció que el espíritu de Elías descansaba ahora sobre Eliseo. Eliseo continuó la obra de su maestro, haciendo milagros, guiando al pueblo y demostrando que Dios aún hablaba y obraba entre su gente. Su historia es un recordatorio de fidelidad, herencia espiritual y la fuerza que viene de seguir el llamado de Dios con un corazón dispuesto. Enoc vivió tan cerca de Dios que, en lugar de enfrentar la muerte, fue llevado directamente al cielo. Se le conoce como el hombre que no murió, un misterio bíblico que abarca generaciones y nos inspira hasta el día de hoy. Al principio, el mundo era todavía una tierra joven, palpitante bajo el peso de las primeras generaciones humanas, que estaban más cerca de Dios que cualquier generación venidera. Pero, con el tiempo, la humanidad se fue alejando día tras día de la esencia de quienes la habían creado. Los descendientes de Adán y Eva ahora se desparramaban por todo el país, multiplicándose y edificando sus vidas, pero la corrupción y la violencia comenzaron a acechar. Eran tiempos difíciles, tiempos de oscuridad creciente, y fue exactamente en esta época, marcada por la mezcla del esplendor de la creación y la decadencia del hombre, cuando Enoc vino al mundo. Nacido en el linaje de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc llevaba en sus venas la misma sangre que aquellos que una vez caminaron en el jardín del Edén. A diferencia de muchos a su alrededor, él no solo heredó el peso de la caída, sino también una chispa de una vida centrada en Dios. Desde pequeño, los ojos de Enoc parecían brillar con una curiosidad única, como si buscara respuestas a preguntas que nadie a su alrededor se atrevía a hacer. Con el paso de los años, la fama de Enoc empezó a crecer. Era como si llevara algo que otros hombres habían olvidado, una búsqueda de la esencia divina que una vez habitó el corazón de su linaje. Este camino misterioso y esta sed de algo más grande eran como presagios de un viaje que aún estaba por llegar. Mientras el mundo continuaba su ritmo oscuro, Enoc dio cada paso hacia un destino mucho más allá de la imaginación, impulsado por algo que aún no podía nombrar, pero que lo llamaba a lo extraordinario. Con el paso del tiempo,
Enoc empezó a destacar aún más entre los hombres de su época. Era un hombre como cualquier otro, con inquietudes y desafíos comunes, pero había algo en su postura, su mirada atenta y su manera tranquila que despertaba curiosidad. Mientras muchos a su alrededor buscaban satisfacerse con las distracciones de la vida cotidiana, Enoc parecía vivir en otra dimensión, en una realidad invisible para la mayoría. Observaba el mundo de otra manera, como si viera capas que escapaban a la mirada apresurada de los demás. Para él, las bellezas de la naturaleza y el misterio del cielo no eran solo parte del paisaje, eran señales de una presencia mayor. Todo a su alrededor parecía hablar de Dios. Enoc era un hombre corriente, pero traía consigo una sed de algo eterno, algo puro y desconocido que ardía como un fuego dentro de él. Sabía, en el fondo, que el mundo tenía un propósito más allá de lo que sus ojos podían ver y que había un creador detrás de todo, esperando ser descubierto. En el silencio de las noches estrelladas o bajo la sombra de los árboles al anochecer, Enoc meditaba en busca de respuestas. Sentía que estaba siendo arrastrado a una comunión que nadie a su alrededor entendía. Los otros hombres veían a Enoc como un excéntrico, tal vez incluso como alguien distante. Lo que no sabían era que, a cada paso, lo guiaba algo que empezó a llenar su alma y a moldear su destino. Hubo un llamado sutil y profundo que, poco a poco, se volvió imposible de ignorar. Fue en una de esas noches tranquilas cuando sucedió algo diferente. Enoc, perdido en sus pensamientos y oraciones, sintió una presencia tan fuerte que era como si el aire a su alrededor latiera. Hubo una voz, no audible, pero clara en su corazón, un susurro que resonó en toda su alma. Fue un llamado. Algo tiraba de él, despertando la certeza de que Dios lo buscaba y quería estar más cerca de él. Enoc nunca había sentido algo así. Era como si todo su ser se sintiera atraído por un propósito, una misión que aún no entendía del todo. A partir de ese día, su vida tomó una nueva dirección. Se dio cuenta de que ya no podía vivir como antes, ocupado con las cosas pasajeras del mundo. Este llamado, esta voz suave pero firme, lo invitaba a un camino más elevado, un viaje de entrega. No fue fácil, porque sabía que ese camino lo alejaría de la vida común de otros hombres. Pero Enoc estaba decidido. Sintió que este viaje era más grande que él, más grande que todo lo que conocía. Así, en silencio, comenzó a recorrer este camino, buscando vivir cada día en la presencia de Dios. Con cada paso, Enoc sentía que estaba más cerca de desentrañar el misterio de este llamado. Puede que las personas que lo rodeaban no lo entendieran, pero él sabía que estaba donde se suponía que debía estar. La sensación de que algo grandioso estaba al acecho, esperando que su corazón estuviera listo, era como una chispa constante en su alma. Enoc avanzó atento y dispuesto, sin saber que ese camino lo llevaría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre jamás experimentaría. A partir de ese momento, Enoc vivió como un hombre diferente. Su caminar con Dios no fue solo una cuestión de creencia o palabras, fue una relación que guió cada elección, cada paso. Mientras los hombres que lo rodeaban corrían tras conquistas, riquezas y placeres, Enoc siguió su propio camino, un camino solitario a los ojos de los demás. Caminó con Dios, y ese fue su mayor logro. La vida que otros buscaban en la tierra, él la encontró en comunión con el Creador. Este caminar con Dios no fue fácil, pero Enoc ya no tuvo dudas. Hubo días en los que sintió que caminaba contra el viento, en los que su fe fue puesta a prueba por las dificultades de la vida cotidiana. Aún así, nada sacudió su convicción. Sabía que el camino que estaba tomando era el correcto, y cada vez que la duda amenazaba con surgir, la presencia de Dios se hacía sentir, sutil y poderosa, renovando sus fuerzas y llenando su corazón de paz. Y fue así, entre la fe y los desafíos diarios, que Enoc se convirtió en un ejemplo vivo de entrega y amor al Creador. Sabía que su viaje era único, y esa certeza lo llenaba. En aquellos tiempos de creciente violencia y caos, Enoc era como un oasis de serenidad. Por donde pasaba, su presencia dejaba una huella, como un rayo de luz atravesando la sombra. La gente lo observaba,
Algunos lo admiraban, otros desconfiaban, pero nadie podía ignorarlo. Sin embargo, Enoc no buscó aprobación ni honores. Solo quería una cosa: vivir en completa armonía con Dios. ¿Sabías que, cuando arrestaron a Jesús, él podía haber invocado 72.000 ángeles celestiales? Sus discípulos no entendían por qué no luchaba. Pedro, desesperado, desenvainó su espada, pero Jesús lo detuvo y le reveló una verdad aterradora. ¿No sabes que podría pedirle a mi Padre, y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles? 72.000. Y recordemos, uno solo de ellos aniquiló a 185.000 hombres en tiempos del rey Ezequías. Imagina ese poder. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, los cielos se estremecieron. Las huestes celestiales rugieron desde lo alto, las nubes se oscurecieron, la tierra tembló. Miguel, príncipe de los ejércitos de Dios, espada en mano, esperaba la orden de desatar la ira divina sobre la humanidad. Y entonces, Jesús exhaló su espíritu. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los ángeles detuvieron su avance. La espada de Miguel descendió. El juicio fue aplazado. No fueron los clavos. Fue el amor lo que mantuvo a Jesús en la cruz. El mundo merecía ser destruido, pero Jesús eligió salvarlo. ¿Fue realmente el poder de los clavos lo que retuvo a Jesús en la cruz? Comenta gracias, Jesús, si alguna vez has sentido su amor, y sígueme para descubrir los misterios más impactantes de la Biblia.